Antes de empezar, suscríbete ahora, activa la campana y escribe en los comentarios Anas mi nombrisenbam. Este episodio cuenta cómo una ciudad quiso alcanzar el cielo con ladrillos, cómo las palabras se rompieron y cómo la dispersión se volvió medicina. Tu suscripción hace que sigamos produciendo relatos largos, profundos y útiles para tu fe y tu mente en vamos. Dicen que el mundo empezó otra vez después del diluvio, con casas de madera y recuerdos húmedos. Las familias de Sem, Cam y Jafet aprendieron a leer el clima y a plantar con cuidado. Cada cosecha era todavía una oración. El viento del oriente los empujó paso a paso hasta una llanura inmensa, fértil y plana, donde el horizonte parecía una promesa y un reto. La llamaban Sinor. Allí, el suelo ofrecía arcilla buena y los ríos dejaban betún en sus orillas. Alguien encendió un horno, alguien trajo paja, alguien moldeó ladrillos. Cuando el primer ladrillo se secó duro como un argumento, empezaron a soñar distinto. En los campos, la piedra era escasa. Con arcilla y bitumen podían fabricar montaña. La técnica se volvió lenguaje, y el lenguaje se volvió ambición. La gente repetía una frase que sonaba como música de trabajo: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos bien. La repetían cargando, apilando, marcando ritmos. La obra no era solo arquitectura, era un proyecto identitario. Y de la técnica saltaron al deseo. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. 3 verbos, una ansiedad en edificar, llegar, hacernos un nombre. El miedo escondido era claro en dispersión. Lo que empezó como cuidado por la comunidad terminó como pánico a perder control. Cada ladrillo decía en sí: estamos juntos, nadie nos moverá. Algunos textos antiguos mencionan a Nimrod, un poderoso fundador de ciudades en esta misma llanura. Si fue él o si fue otro, la lógica es la misma: centralizar. La ciudad prometía seguridad, notarías, medidas oficiales, pesas justas según el gobierno, un calendario compartido, festivales, un zócalo, una torre visible desde lejos que gritara somos importantes. Y por si quedaba duda, un lema: hagámonos un nombre. Nada une más rápido que un enemigo, una meta o un eslogan. Tenían de las 3 cosas: miedo a la dispersión, sueño de altura y un eslogan que cabía en una sola línea. El trabajo avanzó como avanzan los proyectos que enamoran, sin que nadie note el cansancio al principio. Moldes, hornos, cadenas humanas que pasaban ladrillos, calderos con betún hirviendo que olía a eternidad y a petróleo, tablones, rampas de tierra, cántaros de agua, canciones de turno. La torre crecía y se volvía símbolo. La ciudad también, anques rectas, patios, almacenes. En el centro, el alzado principal en plataforma, zócalo, primer cuerpo, segundo, tercero, un sigurat, que nacía como escalera de soberbia. Los maestros de obra diseñaron normas, los escribas registraron nombres, los capataces inventaron silbidos para ordenar cuadrillas, mientras las conversaciones cambiaban de tono. Ya no hablaban de cuidar la tierra, sino de subir. Ya no agradecían el agua, sino el horno. Cuando la técnica sube al trono, el corazón aprende a inclinarse ante lo que produce. La narración bíblica usa un gesto delicioso de ironía. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. La torre quería llegar, Dios bajó. La torre prometía unificación. Dios miró unidad convertida en orgullo. No bajó porque se sintiera amenazado. Bajó porque la uniformidad total produce monstruos. Dijo: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer.
El diagnóstico no condena la cooperación. Denuncia el proyecto nacer de la unidad, un altar al yo. La medicina sería quirúrgica en romper las palabras. Imagina ese día. El sol de Sinor cae fuerte. Un capataz pide más betún. Un aprendiz pregunta por el ángulo de plomada. Un grupo canta para mantener el ritmo. Y de pronto, como si una vibración invisible cruzara el aire, las palabras se desajustan. Quien pide betún recibe botes de agua. Quien grita sube, escucha sopa. Quien marca a la izquierda oye risas, porque en su oído la frase suena indecente. Las manos se detienen, a los ojos se agrandan. Las discusiones pasan a empujones. En la rampa, una cuadrilla suelta un bloque antes de tiempo. Gritos, torceduras, caos. Nadie entiende a nadie. El día termina sin jornada cumplida y con miedo. Al siguiente, las confusiones aumentan. En la semana, el proyecto colapsa. Los equipos formados por afinidad de acento se agrupan, recogen sus cosas, miran el horizonte y parten. La ciudad pierde su columna y su coro. La torre queda como monumento a medio hacer, cicatriz en la llanura, recordatorio de que hay escaleras que no llevan a casa. El nombre que quedó pegado a esas ruinas fue Babel. Confusión. La etimología precisa puede discutirse, pero la memoria es incontestable. Allí el lenguaje común se rompió en ríos de lenguas que fueron regando la tierra. La dispersión que temían se convirtió en misión involuntaria. Las familias salieron con sus sonidos nuevos, con tonos, sílabas, semejanzas y diferencias. Los mapas se llenaron de nombres. Los pueblos aprendieron a decir pan de 1000 maneras. Y la historia siguió. Pero con una vacuna puesta no es sano que el poder total tenga una sola voz. ¿Era malo construir ciudades? No, en la Biblia celebrará luego ciudades donde la justicia se reúne en la puerta, donde los pobres espigan en los bordes, por ley de misericordia, donde el santuario ofrece palabras que no manipulan. ¿Era malo construir torres? No necesariamente. Lo que Babel inaugura es una crítica a cualquier proyecto que use el talento humano para fabricarse un nombre en contra de la voluntad de ser bendición hacia afuera. La dispersión no es castigo caprichoso, es límite amoroso. Dios frena a tiempo una uniformidad tóxica que podría aplastar la imagen divina en el ser humano con una sola consigna, un solo rey, un solo algoritmo. Piensa en la teología de la palabra. En el comienzo, Dios creó con palabras sea. En Babel, los humanos fabrican con palabras convertidas en consigna hagámonos. En el Edén, la serpiente retorció palabras. En el Sinaí, Dios escribió palabras en tablas. La historia humana es gran parte la historia de cómo tratamos el lenguaje. Cuando las palabras se usan para nombrar la verdad, construyen vida. Cuando se usan para taparla, construyen torres que terminan cayendo sobre quienes las erigieron. Por eso la intervención fue lingüística. El Señor no partió ladrillos, partió sílabas. Detengámonos en la ambición del nombre. Hagámonos un nombre, suena a capacidad, a marca, a reputación, pero en la Biblia el nombre no se toma, se recibe. Abraham no se nombró, fue nombrado. Jacob no se renombró solo, fue rebautizado. David no se proclamó rey por autopromoción. En Babel, la cultura del DIY identitario, me hago a mí mismo, me corono, me publico, quiso reemplazar la bendición. Por eso, inmediatamente después de Babel, el relato bíblico enfoca a un solo hombre, al que Dios llama por nombre, para bendecir a todas las familias de la tierra. La salida del orgullo que concentra es la vocación que reparte. Donde Babel junta para sí, Abraham es enviado hacia otros. Ahora miremos el lado humano de la dispersión. No todo fue castigo. Mucho fue posibilidad. Las familias se llevaron oficios, recetas, canciones, cuentos, técnicas. La diversidad no es una maldición,
es un laboratorio. La música se volvió polifonía. La arquitectura aprendió climas. La vestimenta escuchó estaciones. Las lenguas nuevas obligaron a escuchar. La historia del mundo, con todos sus dolores, también es historia de intercambios hermosos. Babel impidió que la uniformidad matara la creatividad, pero no romantizaremos. El orgullo sobrevivió a los ladrillos. La tentación de hacerse un nombre no se fue. Se mudó a otros edificios en imperios, corporaciones, ideologías, tribus digitales. Hoy seguimos levantando torres en rascacielos que prometen inmortalidad, plataformas que centralizan ojos, narrativas que exigen una sola forma de hablar. Y de nuevo, cuando las palabras se vuelven arma, el mundo se rompe. Las fake news son ladrillos con betún de emoción. Las burbujas son barrios amurallados con idioma propio. El algoritmo te reúne con los tuyos hasta que crees que el mundo entero habla tu dialecto. Entonces oyes una lengua distinta y la llamas ofensa. Babel no es historia vieja, es prensa de hoy. ¿Qué hacemos con esto? Aprendemos 7 artes para vivir post-Babel sin repetir su pecado. 1. Vigila tus lemas. Los eslóganes simplifican. El evangelio profundiza. Si tu fe cabe en una frase que solo alimenta orgullo grupal, cuidado, quizá empezaste a coser ladrillos. 2. Ama la dispersión. Dios a veces desarma tu zona de confort para que bendigas fuera. Mudanzas, cambios, idiomas nuevos pueden ser obediencia. 3. En elige recibir nombre. Pregunta no, ¿qué nombre me haré? Sino, ¿qué nombre me das, Señor, para servir a otros? 4. Repara palabra. En tu casa, en tu trabajo, en tus redes. Di la verdad con amor, frena exageraciones. Cita bien. Corrige rumores. 5. Construye ciudad con bordes. En tus proyectos, deja bordes para espigar márgenes de inclusión para quien llega tarde al banquete. 6. Sube para bajar. Si Dios te da altura e influencia, úsala para descender, escuchar y repartir. 7. Aprende idiomas. Literal o simbólico, aprendes el idioma del otro cuando te importa su mundo. Quiero que imagines la última noche en Babel antes de la ruptura. Un abuelo le cuenta a su nieta por qué quiere construir Alton para que nadie nos vuelva a separar. El hombre está herido por historias de diluvio, por recuerdos de pérdida. En el fondo, la torre intenta curar un trauma con altura. Dios no ridiculiza el dolor, lo sana impidiendo que el remedio falso nos mate. La unidad verdadera no se logra de espaldas al cielo, se recibe de él y se ejerce hacia el prójimo. Por eso, siglos más tarde, cuando un grupo de discípulos temerosos estaba reunido en Jerusalén, el cielo descendió otra vez, no con confusión, sino con comprensión. Cada uno les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Lo que Babel rompió por orgullo, Pentecostés lo tejió para misión, no para volver a un idioma único, sino para anunciar a cada pueblo en su idioma. La solución divina nunca es uniformidad, es unidad en diversidad. Volvamos entonces a la llanura. La torre ya no crece, los ladrillos se enfrían. Quedan ruinas visitadas por caminantes. Alguien encuentra una tablilla con la frase «Hagámonos un nombre» y decide escribir otra. Al reverso han santificado sea tu nombre. Esa es la conversión que necesitamos. De mi nombre a su nombre, de mi altura a tu voluntad, de mi ciudad para mí a mi ciudad para mucho. Cuando un corazón transforma su lema, deja de construir escaleras rotas y empieza a levantar mesas. Las mesas, a diferencia de las torres, se diseñan para mirarse a los ojos. Te dejo escenas prácticas para tu semana. Si lideras un equipo, pregúntales qué miedos los hacen construir torres, control, prestigio, métricas sin alma. Redacten un manifiesto de servicio, no de gloria. Si estás en familia, escucha los idiomas emocionales. Hay quien dice, te amo haciendo cosas, otros pidiendo tiempo, otros hablando.
Aprender el idioma del otro es antibabel. Si trabajas en comunicación, renuncia a atajos de manipulación. Nombra con precisión. Evita la caricatura del que piensa distinto. Si eres parte de una iglesia, practica la hospitalidad lingüística. Explica términos a quien llega. Canta en la lengua del invitado alguna vez. Bendice en plural. Si estás en política o empresa, recuerda que toda concentración sin límites termina haciéndose estatua. Pon controls. Habilita contrapesos. Escucha a críticos que no te deban nada. Si eres creador de contenido, sube el nivel del lenguaje a menos lemas de guerra, más metáforas que abran mundos. Y si te sientes disperso, si una mudanza te partió, si un cambio de idioma te dejó afuera, si no entiendes los códigos del lugar al que llegaste, respira. No estás bajo juicio, estás bajo envío. Hay promesas que solo se descubren caminando. Hay amistades que solo nacen cuando no te entienden a la primera. Hay vocaciones que solo florecen cuando sueltas la torre y te atreves a sembrar en otra ciudad. Quiero cerrar con una oración narrativa que puedas hacer tuya mientras apagas la pantalla, Señor. Si mis manos están fabricando ladrillos para mi nombre, deténme. Si mi voz repite lemas que reducen, silénciame. Si temo la dispersión, acompáñame. Dame un nombre que no se escribe en ladrillos sino en vidas. Enséñame a descender para escuchar otras lenguas, a servir en ciudades que no llevan mi firma, a construir mesas donde tu nombre sea honrado y los otros encuentren lugar. Si este relato te habló, si te ayudó a pensar tu trabajo, tu familia o tu fe desde otra altura, suscríbete ahora, activa la campana y comparte este video con alguien que necesita dejar la torre y reparar sus palabras. Cuéntame en los comentarios qué lema vas a cambiar esta semana y qué mesa vas a empezar a construir. Gracias por estar. Seguimos con más historias donde el cielo no se alcanza con ladrillos, sino que desciende para darnos nombre, misión y lenguaje.